Bien, un minutito más. ¿O ya lo terminaron? No, un minuto más. Listo. Si no lo terminaron, pues ahorita lo vamos a leer juntos de todas formas, pero es importante que pasemos un tiempo leyendo la Biblia de manera personal. ¿Qué está pasando en el capítulo 9? En el capítulo 8 dejamos a Jesús declarando de sí mismo que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Ahora en el capítulo 9 vemos uno de los milagros. Escuche, hay bastantes particularidades con el milagro que se relata en el capítulo 9. Para empezar, de acuerdo a los registros de la Biblia, es el único hombre ciego o la única persona ciega de nacimiento que Jesús sanó. Jesús sanó a varios ciegos, pero este es el único del cual se menciona que su ceguera era desde su nacimiento. Ahora bien, la metodología que Jesús ocupa para sanar a este ciego es un poco particular, ¿verdad? A otros ciegos los tocó, a otros ciegos solamente les dijo que recibieran la vista, pero con este ciego el proceso o el procedimiento que obra el milagro Jesús es un poco distinto. Ahora, antes de que vayamos un poco a la lectura, yo tengo que contarles qué es lo que socialmente implicaba en aquel entonces ser ciego y precisamente ser ciego de nacimiento o haber nacido con una discapacidad física. De hecho, cuando nosotros vamos al versículo 1, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2, esto es lo que abre el debate, ¿verdad? Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? En aquel entonces, escuche, una persona ciega y especialmente una persona ciega de nacimiento, tenía un estigma sobre su cuerpo. No solo tenía una discapacidad física por ser ciego, sino que tenía un estigma espiritual. ¿Qué es un estigma espiritual? Las personas veían mal a estos ciegos, porque eran la representación viva y directa, según ellos, del juicio de Dios. ¿Sí? Decían, ¿cómo es posible que un niño haya nacido con una discapacidad física? Acuérdese que en esta cultura el nacimiento de los hijos, especialmente los hijos varones, representaban la bendición del Señor. Entonces, cuando una mujer quedaba embarazada es porque el Señor había visto con gracia a esta familia y les había dado el fruto de un bebé. Cuando nacía varón era doble bendición, pero ¿qué pasaba cuando ese bebé venía con sus capacidades limitadas, por así decirlo? ¿Sabe qué es lo que la gente decía inmediatamente? Pecado. Entonces, este hombre, además de tener una discapacidad física, era señalado espiritualmente por todas las personas porque era el recordatorio de una pregunta que todo el mundo se hacía, pero nadie sabía responder. La pregunta es la que le hacen a Jesús. Le preguntan, Señor, escuchen, ellos no le preguntan, ¿hay pecado? Sino que aseguran que hay pecado y le dicen, ¿quién de los dos pecó? ¿Pecó el hijo o pecaron sus padres? Ahora, mire, una de las primeras preguntas que usted y yo nos deberíamos hacer a la hora de leer esto es, ¿cómo va a pecar un bebé antes de nacer? ¿Sí? Entonces, la pregunta como que no tiene mucho sentido para nosotros, pero yo estoy a punto de explicarles porque sí tenía sentido para ellos. En la historia bíblica se cuenta de esta pareja de hermanos gemelos que estaban en el vientre de su mamá. Eran Jacob y Esaú. Dos naciones hay en tu vientre, le dijo el Señor a esta mujer. ¿Sí? Y dice que desde dentro del vientre ellos estaban luchando por la primogenitura desde antes de haber nacido. Los judíos establecían esa historia, escuche, como base suficiente para decir que los bebés podían pecar incluso antes de haber nacido.
Entonces, cuando la gente decía, ¿será que este bebé pecó? Bueno, para ellos tenía sentido. Para nosotros no, porque obviamente un bebé o una persona puede pecar después de que ha nacido, pero en sus mentes, basándose en la historia que aparece en el libro de Génesis, de esta lucha entre dos hermanos en el vientre, decía, a saber qué pecado hizo ese bebé. Imagínense, suena un poco incoherente, ¿verdad? Antes de haber nacido. O, bueno, el pecado de sus padres, ¿verdad? Que ese tiene un poco más de sentido o de relevancia, el hecho de que tal vez sus papás habían pecado y que por causa del pecado de sus padres es que el bebé había nacido con ese impedimento, con esa incapacidad. Ahora bien, les decía, este hombre llevaba un estigma en su espalda. Donde sea que caminara, el ciego de nacimiento representaba pecado, ¿verdad? Ahora le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Maestro, esperando por fin encontrar una respuesta, ¿verdad? A esos casos que se daban. Saber si el juicio de un bebé era causa del pecado de los padres o causa del pecado del propio bebé. Jesús responde, versículo 3. No es que pecó este. Pausa. Entonces fueron sus padres. No, dice Jesús, tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escuche, este bebé no había sido resultado de un pecado. Bueno, a esta altura no es un bebé, es un hombre, ¿sí? Este hombre, esta discapacidad que todo el mundo pensaba que era pecado. Jesús dice, no es pecado. Pero ¿cómo es posible? Deberíamos decir nosotros, ¿cómo es posible que Dios permita entonces que nazcan los bebés con ese tipo de discapacidades? ¿Verdad? Jesús está diciendo, esa situación tiene un propósito. Dice, no fue pecado de él, no fue pecado de sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se imagina que este hombre había nacido con esta discapacidad cuántos años atrás? Solo para que en este momento, para ser utilizado como ejemplo, ¿sí? Del poder de Dios. Dice más adelante, versículo 4, me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, ya que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, aquí viene, ¿verdad? El milagro, escupió en la tierra, ¿verdad? Escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Pausa. Ese estanque es el que se acuerdan que yo les conté que en la fiesta de los tabernáculos todas las mañanas iban a un estanque y tomaban agua, bueno, del estanque de Siloé, que significa enviado. Era un estanque bastante famoso, ¿verdad? De hecho, el estanque de Siloé era una representación del Mesías, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, ve a buscar a lo que representa el Mesías, ¿sí? Acuérdense que este era ciego, ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Ve a lavarte. Y fue, y se lavó, y regresó viendo. Pausa, se da cuenta que no dice, hey, espérese, que me está echando en los ojos, espérese un momento, por favor. No, a mí no me gusta, guácala la saliva. No, el ciego no pone ninguna objeción. Y cuando el ciego recibe la orden, vaya a lavarse al estanque de Siloé, pues lo primero es, ¿y cómo llega al estanque de Siloé? Sí, él sabe cuál es, ¿verdad? Pero nunca ha llegado, seguramente necesitó ayuda para llegar. Sin embargo, lo que vemos en el ciego es obediencia. Recibió una orden y la cumplió. Fue y regresó viendo, dice, versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, hey, no es este el que se sentaba a pedir, a mendigar. Unos decían, él es, y otros decían, no, solamente se parece. Y él decía, sí, soy yo. Y le dijeron, ¿y cómo fue que te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, como era ciego, ¿verdad? No lo había logrado ver.
en lo que él iba y obedecía la orden que Jesús le había dado, Jesús ya estaba en otro lugar. Ahora, otra cosa importante es este tipo de enfermedades no tenían sanidad. La gente no podía creer que este que había nacido ciego ahora tuviera vista. De hecho, dudaban. ¿Será? Se parece, decían. Y él decía, sí, soy yo, decía. Entonces, esto es lo que sucede en la vida de este ciego. Vamos, después tenemos chance todavía de leer un par de versículos más. Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo. Ahora resulta que es prohibido hacer lodo en el día de reposo. Y le preguntaron también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de... Mire, qué tontería, ¿verdad? Escuchen, nunca antes en la historia alguien que había nacido ciego había recibido la vista. Pero ellos están más enfocados en que Jesús no cumple con los rituales y las costumbres y las tradiciones que en el milagro evidente que está delante de ellos. Versículo todavía 16. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, división entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, mire, este es un interrogatorio. ¿Y qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues yo creo que es profeta. Escuche cómo va creciendo. ¿Sí? Empezó diciendo, me sanó un tal Jesús. ¿Dónde está? A saber. Ahora le vuelven a preguntar y dice, bueno, es profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mire, tenía sus buenos años siendo ciego, pero quizás pensaban de que había actuado toda su vida como ciego, ¿verdad? Para convencerlos, no sé. No creían que era ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron, mire, a los padres del que había recibido la vista. Estos sí se estaban tomando su trabajo en serio. Le preguntaron diciendo, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Versículo 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y también sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Eso sí no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Tampoco sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él y hablará por sí mismo. Pausa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Creen ustedes que a este punto los papás no sabían que había sido Jesús el que le había devuelto la vista a su hijo? Claro, se corrió la voz. ¡Hey! ¿Te acordás del ciego? Sí. Ahora resulta que de verdad. Escuche, vea, esa parte de la naturaleza humana, de que la información corre rápidamente, ¿verdad? Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué ellos dicen, no, mire, es mi hijo? No lo negaron por lo menos, ¿verdad? Es mi hijo, pero ¿quién lo sanó y cómo? No sabemos. ¿Por qué? Escuchen, acuérdense que para este momento Jesús ya era enemigo público de los líderes religiosos. Y tal parece que en este momento de la historia, todo aquel que dijese que Jesús era un maestro o que decidiera seguir a Jesús, automáticamente iba a ser expulsado de la sinagoga. Es decir, que le revocaban su membresía, ¿verdad?, religiosa de ser parte de los judíos, y ahora decía, bueno, usted ya eligió, ¿verdad? Si usted va con Jesús, ya no puede ir con nosotros. Entonces los padres, por temor a ser expulsados, dicen, no sabemos, pregúntenle a él, ya está grande, ¿verdad? Versículo 22, dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, es lo que les acabo de explicar. 23, por eso dijeron sus padres, ya está grande, pregúntenle a él. Versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, hey, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ellos lo estaban queriendo obligar a decir que no había sido Jesús el que lo había sanado. ¿Sí? Da gloria a Dios, dice, ese hombre es pecador. Versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no sé, pero una cosa sí sé, dice el ciego, que habiendo sido ciego yo, ahora veo. Oiga, qué audacia que tenía este hombre. Escuche, acuérdense que los fariseos representaban una figura de autoridad y de presión espiritual. Entonces, que un fariseo le confrontara de esa manera no era muy normal. Las personas temían delante de este tipo de confrontaciones, pero él le responde y le dice, pues yo no sé, pero hoy veo.
26, le volvieron a decir, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, y no, ya les dije pues, y no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Escuche, ¿verdad? ¿Y qué? O sea que ustedes también quieren ser discípulos de él, por eso están preguntando tanto, ¿verdad? Versículo 28, y le injuriaron y le dijeron, vos sos discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ignorantes, no saben que Jesús es mayor que Moisés, ¿verdad? Y que es privilegio ser seguidor de Jesús más que de la ley. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, dice, que ustedes no saben de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Él está diciendo, miren, muchachos, perdónenme, a las pruebas me remito. Ustedes digan lo que quieran, pero yo veo. ¿Sí? Es lo que él está queriendo decir. Dice, no importa. ¿Qué importa? Ya veo. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguien le abra los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y te atreves a hablarnos de esa manera. Y lo expulsaron. Escuchen, este hombre, mire, no tenía nada que perder. Había sido un desplazado toda su vida. Y ahora podía ver. ¿Cree que le importaba que lo expulsaran de la sinagoga? Si nunca había sido bienvenido en la sinagoga. Sí, tal vez nunca lo había visto, pero sus padres muestran que tienen respeto hacia la sinagoga. Por lo tanto, de alguna manera había crecido, pero dice, no me importa. Sí, oiga, y testificar de Jesús bajo estas circunstancias representaba un costo religioso, no espiritual, religioso y social alto. Porque usted iba a ser mal visto ante las personas. Todos los que estaban siguiendo a Jesús eran vistos como renegados. Acuérdense que Jesús se juntaba mucho con pecadores, con personas que no eran muy populares. Entonces los que decidían irse con Jesús era como, uy, mira, hoy sí ya lo perdimos. Pero lo expulsaron, le dice. Después que les dijo su par de verdades también, ¿verdad? Oiga, que estos líderes no aguantan nada, no aguantan la verdad. Las pruebas estaban ahí, versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado. O sea que tenía fe, ¿verdad? Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo, ¿y quién es, Señor, para que vaya y que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él a oír eso dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, entonces su pecado permanece. ¿Sabe qué es lo curioso? Este hombre no había conocido a Jesús, había escuchado a Jesús, había obedecido a Jesús, y eso es fe. La fe que obedece obra milagros. Ya vamos a llegar a ese punto. Se volvió a encontrar con Jesús y ahora ya podía ver, y Jesús le habla y le dice, mira, ¿y vos crees en el Hijo de Dios? Pues sí creo, pero lo ando buscando y no lo encuentro. Aquí estoy, le dice. No lo había conocido. ¿Por qué? Porque en lo que fue y recibió la vista, en lo que él regresó, se quedó buscando y Jesús ya no estaba. Pero tuvo un momento en el que se encontró con Jesús. Este hombre había sido expulsado de la sinagoga, pero había recibido la salvación y había conocido a Jesús. Esa es la historia del capítulo 9. Ahora vamos a tomar un par de puntos que tal vez nos pueden servir a nosotros en nuestra vida. Punto número 1. Cuídese del extraño deseo de ver el pecado de otros. Tenga cuidado. Mire, es naturaleza humana. Mire, qué extraña esa necesidad que tenemos los seres humanos, ¿verdad? De andarnos fijando en el pecado que otras personas hacen.
¿Cómo es que dice la gente? Que sí es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Criticona. Mire. Tenga cuidado, escuche, esa va a ser su naturaleza. Va a ser andar queriendo ver el pecado. Oiga, escuche, Dios no necesita jueces. Dios no nos ha contratado para ser sus policías o sus investigadores. Nosotros no fuimos creados para andarle poniendo el dedo a nadie. ¿Sabe quién fue no creado para eso, pero sabe quién es el que tiene ese trabajo? Satanás. El acusador no debería ser su hermano. El acusador no debería ser usted. El acusador no debería ser yo. Escuche, ese es el trabajo del diablo. Cuando nos fijamos demasiado en el pecado de otros para criticar, estamos haciendo el trabajo que no nos corresponde. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Y usted hijo de quién es? Pues dice, bueno, el que es hijo de Dios, la obra de Dios hace. Y ahora nos encontramos con esto. Tenga cuidado de andarse fijando en el pecado de otro. Si no le va a ayudar, mejor cállese. Si usted, mire, es más, ¿sabe qué es lo que Pablo dice? El que crea que está firme, dice que tenga cuidado, no se vaya a deslizar. Y lo dice en otra ocasión también que dice, mire, tenga cuidado, no vaya a ser que usted por andar criticando a ese, caiga en ese mismo pecado. ¿Verdad? El dicho popular es, el que escupe para arriba, entonces tenga cuidado. Aprenda. Sí, exacto. Usted no sabe lo que hay a la vuelta de la esquina. Bueno, si usted quiere criticar, critique, pues. Pero ese es el trabajo de su papá. No su papá, pues, pero ¿me entiende de quién estoy hablando? Punto número 2. En Jesús, todo sufrimiento tiene un propósito. En Jesús, todo sufrimiento tiene un propósito. ¿Qué culpa tenía este ciego o sus papás de haber nacido así, de haber sido un estigma o un rechazado toda su vida? Ninguno. Jesús dijo, no son ellos los culpables, ni tampoco él. Pero cuando estamos en Cristo, todo lo que sufrimos tiene un propósito. Así que si usted está sufriendo, sea lo que sea que usted esté sufriendo, recuerde, el sufrimiento que usted está atravesando tiene un propósito. Para usted que está sufriendo, que aprenda. ¿Y qué tengo que aprender, pastor? Bueno, algo tendrá usted que aprender en medio de su sufrimiento. Y también para otros. Porque este hombre nació para ser ejemplo. Y quedó escrito aquí, mire. Para ejemplo de nosotros, 2000 años después, sigue siendo ejemplo. El sufrimiento tiene un propósito. Mire, hay ejemplos. Vámonos de atrás para adelante. Job. Hay un libro completo en la Biblia que habla de un hombre que sufrió calamidades sin comparación y no se las merecía. ¿Y por qué? ¿Será que Dios es malo? No, para que quedara escrito. Para que aprendamos. Aprendió Job, al final de su calamidad dijo, yo te conocía así, pero ahora te conozco de una mejor manera. Porque el sufrimiento le abrió los ojos. Y a nosotros también. ¿Por qué? Ya no tenemos que sufrir todo lo que Job sufrió para aprender. Segundo, el sufrimiento de Jesús. El propósito más grande de todos. Para que nosotros fuéramos salvos, Él tuvo que morir. Todo sufrimiento tiene un propósito. Él murió y resucitó. Su sufrimiento dio a luz la salvación que hoy usted tiene, la esperanza que usted aguarda. Punto número 3. Servir debería ser una necesidad. Servir debería ser una necesidad. ¿Se da cuenta que Jesús dice, me es necesario cumplir la obra que el Padre me encomendó?
El servicio debería ser una necesidad. Escuche, el servicio no es una opción. El servicio no es una sugerencia. El servicio no es, mira, si te queda tiempo, cuando te sobre. No, hombre, cuando quieras venir, cuando no quieras, no vengas. No, hombre, el servicio es una necesidad. Me es necesario, dijo Jesús. Aproveche las oportunidades que tiene. Empiece a servirle al Señor. No lo tome como, servir, sí, allá de vez en cuando tenga tiempo, pastor. Lo que me sobra, le voy a dar. Vaya, pues. Mire, si usted lo quiere hacer así, está bien. Lo que Jesús enseña es que para él era una necesidad hacer la obra que el Señor le había mandado hacer. El servicio suele ser sacrificial. Escuche, no desperdicie su vida, hombre. No desperdicie los talentos que tiene. Empiece a servirle al Señor. No eche a perder todo lo que el Señor le ha dado. Porque, ¿sabe qué? Hay parábolas que enseñan que algún día el Señor va a regresar y va a pedirle cuentas. ¿Y qué hiciste con todas las oportunidades que te di? No, es que no tenía tiempo. No, es que no tenía el dinero. No, es que no tenía esto. No, es que yo no puedo hacer nada. Bueno, si usted puede barrer, eso es servicio. No, que yo no puedo barrer. Bueno, algo podrá hacer. Y si no, venga, aquí le enseñamos. Punto número 4. Me gusta que Jesús, versículo 6 dice, dijo esto y luego escupió en tierra. El punto número 4 es, encuentre el equilibrio entre lo que dice y lo que hace. Jesús dice, me es necesario ayudar a la gente. Inmediatamente ayuda al que tiene enfrente. Nosotros muchas veces decimos más de lo que hacemos. Deje que sus acciones hablen más que sus palabras. Encuentre un equilibrio entre lo que dice y lo que hace. Escuche, decir es muy fácil. Bueno, yo me paro aquí enfrente y es bien fácil decirle todas estas cosas, pero hacerlas es lo difícil. El problema no es saber la palabra, el problema es ponerla en práctica. El punto no es leer la Biblia solamente. El punto es que eso empieza a transformar nuestras vidas. El punto es que empiecen a haber cambios, que haya un equilibrio entre las palabras y las acciones. Punto número 5. La obediencia obra milagros. La obediencia obra milagros. ¿Sabe por qué Dios no obra en su vida? ¿Cuántos están esperando algún milagro? Solo Jaime, 2. Está bien. A esta edad creen ustedes que como son jóvenes, ustedes van a poder alcanzar lo que se propone. O quizás no quieren levantar la mano. ¿Sabe usted por qué el Señor no obra un milagro en su vida? Porque es burro. Sí, empiece a obedecer. No, es que, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo hace la otra persona? ¿Y por qué solo yo? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Se imagina que este ciego se hubiera puesto a poner excusas y a preguntar por qué y por qué y por qué? No hubiera recibido la vista. Pero recibió una orden, fue y la hizo. Así es que obedezca en silencio y vea la mano del Señor obrando. La obediencia obra milagros. Punto número 6. La gente estaba que no se podía creer lo que había pasado en la vida de este ciego. Nunca nadie había recibido la vista habiendo nacido ciego. Y decían, ¿será? No, se parece. Si es o no es. Escuche, punto número 6. La bendición más grande que puede tener en su vida es cambiar tanto que la gente no lo reconozca. Ese debería ser su propósito en la vida. Que la gente diga, ¿el qué? Ese ladrón, mentiroso, estafador, ahora está siguiendo a Jesús y le está sirviendo. No te creo. Si no lo veo, no te lo creo. Bueno, a eso deberíamos de aspirar. No a ser ladrón, mentiroso, estafador, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero que la gente diga, no te lo puedo creer. Hace poco me contaron la historia, no es de una persona de por aquí, pero me dijeron, mira, ¿te acordás de fulanito y fulanito y fulanito? Sí, y me enseñaron una foto.
no lo conocía. ¿Sabe qué decía en la foto? Decía que cambió la cerveza por la palabra de Dios. Porque antes usted no lo podía ver a esa persona en una foto sin una cerveza en la mano. O, mire, que cuando yo veo ese tipo de cosas es o porque solo pasa con la cerveza en la mano, o porque se toma fotos solo cuando tiene cerveza en la mano, ¿verdad? Pero el punto es este. Mire, ¿cómo has cambiado? Dije yo en mi mente, ¿verdad? No era el mismo. Y yo, si no me enseñan la foto, no lo hubiera creído. Escuche, esa debería ser una de nuestras más grandes aspiraciones. Que la gente no nos reconozca. Que la gente diga, no, yo tengo que verlo. Les conté, ¿verdad? Que hace un par de semanas vino alguien que estudió conmigo el bachillerato. No les conté eso a ustedes. Me escribió en Instagram. Mira, me dijo, sí. ¿Y vos sos pastor? Sí, le digo yo. ¿Y a dónde está la iglesia? Aquí en el Sunsal. Mándame la ubicación que el domingo llego, me dijo. Tengo que verlo con mis propios ojos. Aquí se sentó. Se fue y me dijo, uy, chica, bicho. Así me dijo. Mire, qué bendición. Que la gente diga, no, no te creo. Eso es lo que le pasó a este ciego. La gente no lo reconocía. Dudaban. ¿Será? Bueno, la bendición más grande que podemos tener es cambiar tanto que la gente no nos reconozca. Un cambio como entre la noche y el día. Punto número 7. Nunca pierda una oportunidad para compartir a Jesús con otros. Este ciego, ¿verdad? Cuando recibió la vista, les dijo que ustedes también quieren aceptar a Cristo. Les dijo, se fija, en la situación incómoda en la que estaba, les dice a los fariseos, hey, si quieren se los presento. ¿Verdad? Y nosotros, ¿será que fuera de aquí nos enorgullecemos de ser cristianos? ¿Será que nosotros fuera de aquí presentamos a Jesús a otras personas? ¿O somos, como dicen, de la secreta, verdad? No, pastor, no tome fotos porque yo no quiero que la gente sepa que yo voy a la iglesia. ¿Por qué no quiere que la gente sepa que usted viene a la iglesia? Bueno, yo me puedo hacer una idea de por qué. Nunca pierda la oportunidad para testificar a Cristo. Esa es la marca distintiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si Jesús está en su corazón, usted va a querer compartir a Jesús con otras personas. Este ciego le dijo, miren, yo no sé, pero se dan cuenta que este ciego no encontraba las palabras para explicarles a ellos cómo él había cambiado su vida. Pero lo intentó, en lo mejor de sus capacidades, ¿verdad? Dijo, mire, yo no le puedo explicar de otra forma, lo único que sé es que él cambió mi vida. Usted puede hacer lo mismo. Mira, yo no puedo explicarte qué es lo que ha pasado, pero vamos a la iglesia y míralo por tu propia cuenta. ¿Se acuerdan cuando Jesús invitó a los discípulos que le dijeron, los discípulos le dijeron, Jesús, ¿y cómo funciona esto? Vengan y vean, le digo, vengan y experimentenlo. Invitemos a otras personas a que puedan experimentar a Jesús. Punto número 8 y casi último. Este ciego sabía que reconocer que Jesús le había sanado le iba a costar lo que acababa de ganar. Escuche, porque ahora que ya podía ver, él podía ser parte de la sociedad. ¿Sí? Toda su vida había sido un extraño, toda su vida había sido un desplazado, un menospreciado, y ahora que puede ver que está listo para ingresar a la sociedad y empezar a relacionarse cuando la gente ya iba a dejar de verlo como pecado, ahora lo escucha. Y él sabía que le iba a pasar. Entonces el punto aquí es, calcule el costo del discipulado. Conozca el costo del discipulado. La pregunta debería ser, ¿y cuál es el costo, pastor, del discipulado? Y al conocer el costo, que estoy a punto de decirles cuál es, usted debe de preguntarse, ¿será que vale la pena? La pregunta primera es, ¿cuál es el costo del discipulado? La renuncia y la negación de sí mismo. Si usted quiere ser un discípulo, usted le está entregando al Señor la total potestad de hacer Él con usted lo que Él quiera. Usted es un esclavo. Nosotros no vivimos en la época de la esclavitud, no logramos entender lo que significa eso. Pero un esclavo no le puede decir que no a su Señor. Ese es el costo del discipulado.
Ser discípulo no es hacer lo que me gusta. Ser discípulo no es hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Ser discípulo es hacer las cosas cuando no las quiero hacer. ¿Sabe qué es lo que dijo Pablo acerca de Jesús? Está en Filipenses. Y dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesucristo, el cual, no teniendo la forma de Dios como cosa a que aferrarse, se despojó de sí mismo. Y siendo Dios, adoptó una forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y usted quiere ser un discípulo? ¿Qué hace? Lo que quiere, cuando se le da la gana, cuando es fácil. Cuando las cosas se ponen difíciles, ya no, ¿verdad? Renuncio. El costo del discipulado es alto. Este camino no es para cualquiera. Es para todos, pero no para cualquiera. No porque no sean capaces, porque no quieren aceptarlo. Escuchen, es difícil. No es fácil. El costo del discipulado, el ser discípulo, es una renuncia constante. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús nunca prometió que iba a ser fácil. Y si usted se está queriendo meter en estas cosas, usted más le vale que sepa que va a ser difícil. Más le vale que sepa que va a sufrir, va a llorar, se va a aburrir, se va a cansar, va a querer renunciar todos los días. Va a querer tirar la toalla. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Será que vale la pena abandonar todo por Cristo? Dicen que sí, espero yo que sea de esa forma. Jesús pensó, dice, escuche, Jesús pensó en el costo de su salvación y de la mía. No era un buen negocio. ¿Sabe por qué? Porque para que yo sea salvo y para que usted sea salvo, el costo de su salvación y de mi salvación era la propia vida de Jesús. Ah, no, pero nosotros no queremos levantarnos 5 minutos antes, ¿verdad? No puedo, fíjese, no, porque tengo trabajo, no, que tengo tareas, es que tengo que hacer esto, no puedo, tal vez la otra semana, ahí después. ¿Será que Jesús pensó de esa manera? El costo de su salvación y de mi salvación fue la vida misma de Jesucristo. Él hizo la matemática, no le cuadraron las cuentas, pero dice que nos amó de tal manera que entregó su vida. Él nos dio el ejemplo. Lo que él hizo fue un mal negocio, porque yo no valía, pero ni una gota de su sangre. Usted tampoco. Pero él dijo, lo compro. Por un precio escandaloso. Él nos dio el ejemplo, escuche, aprendamos a perder lo carnal para ganar lo espiritual. Aprendamos a renunciar a las cosas que son pasajeras en este mundo para ganar lo eterno. Ese es un buen negocio. Mire, yo lo pienso, tengo 34 años y tengo apenas 10 años sirviéndole al Señor. No es nada. Eso quiere decir que por 24 años en mi vida yo hice lo que yo quise. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que nunca había disfrutado tanto mi vida como en los últimos 10 años. En lo que hice, lo que yo creí que me iba a hacer feliz, nunca fui feliz. Desde que empecé a seguir al Señor, desde que empecé a renunciar a mí mismo y a seguir el plan que Él tenía para mí, he vivido la mejor vida aquí y la que me espera. Entonces cierro con la pregunta otra vez. ¿Será que vale la pena? A este ciego no le importó. Acababa de ganar, ¿verdad?, su boleto a la sociedad. Lo rompió en pedazos. Pero nosotros no queremos renunciar a nada. Queremos todo lo que Jesús puede ofrecer, sin renunciar a nada de lo que nosotros deseamos en nuestras propias vidas. Ese no es el trato. De eso no se trata. Dice el punto número 10, y ese es el último. No hay peor ciego. Abra los ojos, hombre. Mire,
Estos fariseos tenían a Jesús adelante de ellos. Hay otro versículo, creo lo vamos a estudiar en algún momento en Juan. Dice que no se quisieron convertir porque amaban más quienes ellos eran. Este ciego tuvo a Jesús enfrente y le dijo: ay, papá, aquí estoy. Ríndase ante Jesús. Deje de intentarlo usted solo. Deje de poner sus ojos en las cosas de este mundo y empiece a pensar en la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta historia y por tu palabra, Dios, que nos enseña que seguirte no va a ser fácil, Señor. Hay un alto costo, pero no más alto que el que tu Hijo Jesús pagó en la cruz por mí, Señor. Padre, lo único que yo puedo hacer es vivir una vida de agradecimiento, Señor. Lo que me pidas, haré. Aquí estamos, Señor. Úsanos, envíanos, llénanos de tu espíritu, Padre. Tú nos creaste, tú nos has dado dones, nos has dado talentos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, para seguirte y para servirte, Padre. Yo oro que pongas en el corazón de los que estamos acá, que hoy conocen el costo, Señor, que ellos puedan tomar la decisión si vale o no vale la pena, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.